La Gastroteca, con Iván Cubillo. Muy buenas a todos y a todas. Segundo programa de la temporada aquí en La Gastroteca, Esencia Radio, en los estudios centrales de Esencia Radio, con un técnico que es un lujo, no, un lujazo. El señor, que no señorito, Marcos Fernández. Bueno, ¿qué a tal, veces Marcos? sí, ¿eh? Ya. Eso me dicen. Yo en cosas personales no me meto. A su derecha, señorito no es. El que controla el vídeo en el programa de La Gastroteca, nuestro queridísimo compañero Armando Gómez Tagle. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, amigos? Perfecto, excelente. Señorito también. Bueno, no, ya soy casado. No eres. Señor. No, hombre. Señor, páseme la pelota, ¿no? Bien. Momento de inflexión en la vida de cualquier persona sí, cuando verdad. le dicen, señor, páseme la pelota. Y la que resopla, que seguro que la habrá pasado, es nuestra compañera Pepi Casanova. ¿Qué tal, Pepi? ¿Cómo estamos? Hola, Iván. Hola a todos. ¿Te pasó momento de inflexión cuando te dijeron señora? Sí, señora, deja sentar a la señora. Ay, sí, te ha En un pasado. autobús. Ay, Dios mío. Pero ya hace muchos años. Así Ahora también. ya me da igual, pero. Ah, bueno. Hay que aprovechar. Yo creo que hay que aprovechar. Si te dejan sentarte en el autobús, bien, tú aprovecha y te sientas. El que no tenemos muy claro si es un señor es nuestro compañero José Luis Arroyo. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, yo en el último año peino canas ya, ¿eh? O sea ¿Ah, que, sí? Sí, ya no se pueden esconder. Eso es demasiado trabajo, amigo, demasiado trabajo. Hoy venimos con mucha ganas de peleita, de polémica. Tenemos un programa espectacular, no os vayáis a ningún lado porque empezamos. Cuando tengas hambre, escucha La Gastroteca con Iván Cubillo. Y como os comentábamos la semana pasada, cada 2 semanas os vamos a traer la polémica, el debate aquí en La Gastroteca. Y no se me ocurre mejor manera para empezar estos primeros programas de la temporada que hablando de alimentación infantil en España. Antes de empezar, os voy a poner en contexto, os voy a leer una serie de datos y vosotros pues me dais vuestra opinión a ver qué os parece. Venga, el primero, la obesidad es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente en la infancia y adolescencia y es uno de los problemas más importantes en salud pública. José Luis, un titular ante esto. Pues a mí el titular más llamativo sería ¿por qué en España es un 40,6 y en Europa es un 28%? Vale, interesante. Y es que según el informe de Aladino, en el 2019, como bien dice José Luis, el 40,6% de los niños en edades comprendidas entre el 6 y los 9 años, tiene sobrepeso. ¿Puede haber aquí algún problema de cómo medimos ese sobrepeso y esa obesidad? ¿O pensáis que es algo más integral dentro de la sociedad? Yo creo que es algo más socioeconómico, ¿eh? Porque lo que viene siendo este tipo de informes como que se basan normalmente en unos criterios de IMC y demás, ¿eh? Vale, perfecto, pues hablaremos de eso y más cosas a lo largo del programa. También comentaros, solo un 37% de los niños y niñas en ese rango de edad alcanza la hora mínima diaria de actividad física que recomienda la OMS. ¿Sorpresa, Pepi, ante estos datos? No, sorpresa no, porque cada vez hay más ocio sedentario, ¿no? Más pantallas y. Lamentablemente, sorpresa no. Hay un dato que me ha sorprendido mucho y es que probablemente esta y las siguientes generaciones sean las primeras en la historia en las que se vea reducida su esperanza de vida. Y es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para el 2050 se empezará a reducir la vida en 3 años. ¿Cómo ves esto, José Luis?
Claro, tenemos que tener en cuenta que datos como, por ejemplo, el aumento de la obesidad, el sobrepeso, luego acarrea otro tipo de enfermedades asociadas, cáncer, episodios cardiovasculares, etcétera. Es decir, no es algo simplemente estético, con lo cual, si nos ceñimos a los datos, lo veo lógico. Y es que la obesidad infantil, como todos podemos ver, pues se asocia con una mayor probabilidad de obesidad en edad adulta, y la obesidad está asociada, pues como decía bien José Luis, a eventos cardiovasculares, a cierto tipo de discapacidad, a cáncer, pero ya no solo eso, sino a problemas en hipertensión arterial, a resistencia a la insulina, a síndrome metabólico, problemas respiratorios y una serie de problemas derivados de problemas de un exceso de peso corporal. Un dato que me ha llamado bastante la atención también, y es que según la OMS, un 70% de los escolares con exceso de peso, sus progenitores lo ven como si tuvieran peso normal. O sea, no ven que sus hijos tengan un exceso de peso. ¿Cómo ves esto, Pepi? Pues veo aquí parte de la razón de por qué tenemos más de un 40% de sobrepeso en población infantil, porque si yo no veo que tengo un problema, no lo arreglo, no voy a poner los medios para solucionar algo que yo no veo que esté mal. Totalmente. Hablaba José Luis, se introducía este tema, y es el factor socioeconómico, y es que la prevalencia de obesidad y obesidad severa es mayor entre los escolares o las escolares de familias con un menor nivel de ingresos y también asociado con nivel de estudios más bajo. Este gradiente socioeconómico no solo sucede tanto a nivel familiar, sino también lo vemos a nivel geográfico. Las comunidades del sur de España tienen problemas o tienen niveles de obesidad mayor, pero también lo vemos en Europa. Los países del sur de Europa, que tradicionalmente son países con un nivel socioeconómico menor, también tienen problemas de obesidad mucho más altos. Podemos ver que tanto en Italia, Grecia como en España nos lleva hasta un 40% de los niños y hasta un 41% de las niñas en España, y va reduciendo en países como Grecia, en Italia, pero por ejemplo en países como Noruega o Dinamarca pues nos movemos en un rango de el 17 y el 18%. ¿Esto lo veis como un factor socioeconómico, o hay algún factor más que penséis que está pasando en Europa? José. Yo sí lo veo como un factor socioeconómico porque, por ejemplo, si nos ceñimos a España, un dato curioso es que en Canarias, que si no me equivoco mal y no estoy en una afirmación errónea, la tasa de desempleo es muy elevada, con lo cual, por ejemplo, la obesidad infantil, incluso los casos de diabetes infantil, se han disparado una barbaridad. Y es por causas socioeconómicas. También por la presencia, entre otras cosas, también en estos datos influye el tema de la migración y demás. Porque claro, luego cuando sacan lo que viene siendo la cifra, el porcentaje, si hay un porcentaje muy elevado de personas desempleadas, familias pues con bajos ingresos y tal, pues todo está unido. Totalmente de acuerdo, y es que comer, vamos a decir, bien o saludable, no es que no vamos a decir que sea caro, pero comer mal es más barato, y son opciones pues que están ahí disponibles para el resto, para familias, y al final pues hay un factor socioeconómico muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, cogemos un poquito de fuerza y volvemos con más. Cuida tu alimentación con La Gastroteca, con Iván Cubillo. Y si en la primera parte del programa hablábamos de la situación de la alimentación infantil en España, enfocándonos en el problema de la obesidad, en este segundo bloque nos vamos a enfocar más en los comedores escolares. Y es que en un informe de la OCU, 1 de cada 2 comedores escolares ofrece menús muy desequilibrados. Faltan legumbres, falta pescado azul, falta huevos, y sobran, sorpresa, precocinados.
¿A qué pensáis que esto es debido, compañeros? Pepi. ¿A qué es debido? Pues principalmente al precio, como van por concursos, ¿no? Pues contra más bajo yo el precio, más bajo la calidad, más barato me sale, pues ahí está el tema. Totalmente. Precio. José Luis, ¿alguna otra Pues razón esto, que se te ocurra? como bien comenta Pepi, es porque debido a esto es como una subcontrata y entonces hay una empresa por medio que se encarga de hacer este tipo de comedores y en base al precio pues da lo que más barato es. Incluso muchos compañeros denunciaban situaciones que las empresas incluso le obligaban a firmar menús que no eran equilibrados. Claro, y este es uno de los problemas cuando se entran en negociaciones, en licitaciones para dar el servicio de comedores escolares. Como bien comentan mis compañeros, el precio es un factor fundamental, pero hay una cosa también que debemos tener en cuenta y es que a veces no se hace el seguimiento de la oferta nutricional que se está o con la que se gana la licitación o ese contrato. O sea, yo puedo proponer en teoría un menú equilibrado tirando los precios o con precios muy competitivos y luego asegurarme que tengo que cumplo ese menú en costes, pero que no lo cumplo en el equilibrio nutricional, que es lo que tiene que tener un menú para un comedor escolar. Bueno, pero esto del equilibrio yo creo que igual lo estamos confundiendo, ¿no? Porque un menú puede estar equilibrado en macros, pero después no ser opción saludable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí lo que debemos tener claro es qué es lo que legalmente deberíamos estar ofreciendo y ahí yo creo que las recomendaciones de la AESAN son claras. ¿Cuáles son, compis? A ver, las recomendaciones de la ESAN en cuanto a equilibrado no se ciñen en macronutrientes, calorías ni nada por el estilo, sino en alimentos o grupos de alimentos, mejor dicho. Claro, exacto. Por ejemplo, en base a los menús analizados, que no han sido pocos, la OCU analizó 622 menús, de los cuales ahí sacaron que uno de cada dos no era equilibrado, y alegan un exceso de hidratos de carbono, ¿vale? Una alta presencia, si no recuerdo mal, de pescado azul y huevos. Ya sabéis que el pescado azul en edad infantil, creo que la recomendación ahora la han bajado a los 12-14 años por los metales pesados y el sistema nervioso. Eso es. Ajá. Y una alta presencia de carne embutida y alimentos procesados tipo pues, comidas preparadas, lasaña, croquetas, albóndigas, etcétera. Exacto. Falta de legumbres también. Eso es, como bien comentas, ahora el foco se está poniendo en grupos de alimentos porque se entendía que al final el perfil nutricional, o sea, que aunque estuviera equilibrado, como bien decía Pepi, en macronutrientes, no quiere decir que fueran opciones saludables. Entonces, pues bueno, ahora se hace un énfasis en que haya pues proteína de calidad, que el uso de precocinados, de fritos, etcétera, etcétera, sea el menor posible, que haya opciones de verduras, de legumbres, y si hay consumo de cereales, pues que a la medida de lo posible sean integrales. ¿Cómo podemos hacer para que esta serie de medidas se integren cada vez más en los comedores escolares? José. Pues mira, unos criterios mínimos que recomienda la ESAN, ¿vale? Si os listo algunos, si os parece, sería frecuencia de consumo de diferentes grupos de alimentos, tal y como estamos hablando, el tipo de aceite, la preparación de los platos, súper importante, el uso de sal yodada y la oferta de agua como única bebida, así como las variedades integrales de los cereales que se utilizan en los hidratos de carbono. Información a la familia, que haya variedad y menús complementarios pues a alergias, religiones, motivos culturales, etcétera. ¿Vale? Ya luego me parece súper importante lo que tú has comentado, Iván, de un seguimiento, porque a lo mejor una empresa se gana el concurso diciendo voy a hacer pasta integral y una boloñesa pues vegetal en lugar de productos cárnicos procesados, y luego ese seguimiento por motivo económico no se hace y cambian el menú. Totalmente, y además que es un problema que está surgiendo. Una vez que una empresa entra, es muy complicado que salga, porque claro, las licitaciones tienen que cumplir un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces también para retirarle esa licitación al final tienes que demostrar que esos menús no se están siguiendo o que no son apropiados nutricionalmente. ¿Qué otras medidas se nos ocurren para mejorar ese perfil nutricional de los menús escolares?
Pepi. Pues otra medida puede ser el seguimiento, que lo hagan las familias, Vale. una comisión, ¿no?, de familias, junto con el AFA, junto con los monitores, junto con los profesores, se crea una comisión y se va haciendo un seguimiento. Entonces, a través de ese seguimiento se va informando también a las familias, ¿no? Se les va educando en materia nutricional, para que las familias sepan, sean conscientes de lo que están comiendo. Pero tiene que haber, o sea, las familias se tienen que involucrar, los profesores, los monitores, pero sobre todo el peso lo tienen las familias. ¿Estamos dispuestos a pagar un poco más por los menús escolares? Es más, aunque estemos dispuestos, ¿podemos pagar un poco más por los menús escolares? Hay familias que sí, hay sitios que sí, hay sitios que a lo mejor por el nivel socioeconómico de la zona, pues a lo mejor no, a lo mejor se quiere pero no se puede, ¿no? Totalmente, José Luis. Pues a ver, yo veo complejo esto de que entren a valorar las familias el menú escolar porque no tendrán conocimientos ni competencias para ello, salvo que pues de manera independiente decidan contratar, que no deberían ni tendrían que hacer esto, contratar pues a un nutricionista independiente y que valore el menú escolar. Pero de no manera hace falta, objetiva. o sea, eso sería lo ideal, pero no hace falta, o sea, yo creo que por ejemplo, aquí en Cataluña hay unas directrices muy claras de cómo tiene que ser el menú escolar, entonces tú vas, es como hacer un listado, ir marcando sí, como un checklist, tú lo has dicho. Ajá. Entonces, ¿cumple con 1 o 2 frecuencias de hortalizas a la semana? Sí. ¿Cumple Sí, con totalmente. 1 o 2? Y es hacer ese checklist. Entonces, yo creo que eso es bastante asequible por parte de familias, personal docente y personal de monitoraje para hacer ese checklist y ver si eso se está haciendo o no se está haciendo. Me parece interesante, Pepi, que hayas introducido el tema de la guía catalana, porque uno de los problemas que tenemos en España es que ese sistema depende de la comunidad autónoma. Entonces, cada comunidad autónoma rige las recomendaciones y no todas lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, ejemplos muy claros de buena gestión o de buenas recomendaciones sería la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cataluña, pero hay otras comunidades que esa información o no está presente o no está tan clara. Entonces, sí que sería importante el tener un plan nacional para que por lo menos la información a los consumidores y a los padres estuviera presente. Tendría que haber unos mínimos, o sea, tendría que haber estipulado unos mínimos para toda España, para que todos somos iguales. O sea, no puede ser que en una comunidad autónoma pues no haya esta información o hayan unos menús de pena. Es que no puede ser. Sí, a mí uno de los problemas porque evidentemente, por ejemplo, tenemos los datos de la ESAN y esto evidentemente son directrices que se marcarían para todo el territorio nacional, es luego la aplicación, o sea, lo que llevamos de la teoría, que parece que eso lo tenemos todos muy claro, luego hablaremos sobre ello, parece que la teoría la tenemos muy clara, práctica. Pero es la práctica lo que está fallando. ¿Sanciones a los proveedores de comida que no cumplieran con esos requisitos nutricionales, lo veis claro? Sí, porque si tú haces, ¿no?, vas a un concurso y dices que vas a hacer esto, esto y esto, pues tienes que cumplirlo, y si no cumples, pues una multa, ¿no? Es como si, no sé, tú tienes que pagar tus autónomos y tus cosas, y no lo haces, pues te cae una multa, ¿no? Pues esto igual, o sea... José Luis. Es que lo veo tan claro, tío. Pues totalmente, sería muy bonito, salvo que uno de los problemas que yo veo aquí es que en temas de inflación, según qué alimentos suben mogollón de precio. Y entonces, claro, lo mismo el que te aprobó un presupuesto para principios de curso, luego resulta que se ha encontrado con que, yo qué sé, el pescado blanco ya no vale X el kilo, sino que se ha encarecido mogollón. El hándicap. Entonces, claro, ya ahí entramos en que habría que también mediar o el tema de los proveedores a los colegios. Entonces, claro. Sí, pero estás hablando a lo mejor de un alimento en concreto que sube de precio, pero a lo mejor si se hablan de grupos de alimentos en esos mínimos, claro, hablas ya de grupos de alimentos alimento y entonces ya no te estás pillando los dedos con que has dicho que vas a poner, yo que sé, un pescado en concreto que a lo mejor está carísimo. Exactamente, ¿no? sí. Pero si hablamos más en genérico de grupos de alimentos,
Claro, el pescado blanco pues selecciona siempre el más económico, por ejemplo. Sí, yo por ejemplo que por suerte o por desgracia tengo que planificar muchos menús y regirme por costes. Esto es una lucha que tenemos con el departamento de compras y yo, porque al final yo tengo que hacer ciertas concesiones a nivel nutricional para que se ajusten esos menús a precios. Yo lo que por ejemplo hago es que hay cosas que son innegociables. Entonces la cantidad de pescado, legumbres y verduras son innegociables a lo largo de la semana. Luego hay ciertas cosas como precocinados que intento que tengan la mayor cantidad de materia prima posible, pero no dejan de ser un frito, no dejan de ser un precocinado y ahí pues en esa negociación llegamos a un acuerdo, pero sí que es cierto que ajustarse a coste es muy complejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos el tema. El menú más completo lo tienes aquí, La Gastroteca, con Iván Cubillo. Vale, hemos empezado hablando del contexto de alimentación infantil y los niveles de obesidad. Hemos luego hablado de lo que pasa en los comedores escolares y ahora nos vamos a enfocar en lo que hacemos en casa. ¿Vale? ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque claro, entre esas recomendaciones que nos da la ESAN de lo que se debe hacer desde los comedores escolares, nos dice, ojo, que en casa también tiene que haber un trabajo de alimentación y de nutrición. ¿Cómo lo ves, Que en Pepi? casa también se come. Que en casa también se come y también se educa, ¿verdad? También se come y también se educa y también se pasa más tiempo que en la escuela. Entonces, al final, el número de ingestas, de comidas que haces en tu casa es superior al del número de comidas que haces en el cole. Por tanto, el peso está en lo que se hace en casa, en educar con el ejemplo. Pero claro, hay que tener un buen ejemplo y muchas veces los progenitores no somos un buen ejemplo en este sentido. José Luis. Pues mira, esto es un poco tema tabú y lo digo también desde mi experiencia porque como ya sabéis he sido maestro, he estado en un colegio presente, entonces es como que yo por ejemplo estuve en un colegio que tampoco me parecía muy bien, pero había una medida en la que solo se podría traer el dulce los jueves. ¿Vale? Los padres eran conocedores de ello, dulce me refiero a cualquier ultraprocesado, galletas, bollería, etcétera. Y los niños te puedo decir que traían ese tipo de bollería de lunes a viernes. Es decir, los padres, y está un poco, como he dicho antes, un tema tabú, están muy poco involucrados porque son los primeros que comen mal en casa. Entonces no quieren hacer el esfuerzo, ya sea por falta de compatibilidad laboral, horarios, prisas, ritmo de vida que llevamos, etcétera. Pero es más fácil calentar una pizza al niño por la noche y luego quejarme del menú escolar. Entonces, pues, como bien ha dicho Pepi, hay más número de comida en casa, por lo tanto creo que siempre la primera educación nutricional tendría que venir en casa. Ya luego, pues, que acompañe el menú escolar, pero que el menú escolar no sea el núcleo. No, el menú escolar tiene que ir al unísono, ¿no? Con el de casa y ambos deberían ser o estar en su mayoría Claro. dentro de una alimentación saludable. Incluso salvo esperarte que el menú escolar, como no depende de ti y depende de ciertas empresas y ciertos proveedores como estamos hablando, que tú te esperes que recumpla unos requisitos mínimos, pero tampoco tú exigirle que sea aquí una comida como una crema de verduras recién hecha que le puedas hacer tú en tu casa a tu hijo o tu hija. ¿Habéis abierto la puerta a que el colegio decida un poco qué es lo que traen los niños, ¿no? Como decías tú bien, José Luis, en el colegio en el que tú estabas, pues solo los jueves se podía llevar dulce. ¿Cómo veis esa opción de que el colegio regule lo que el niño puede o la niña puede llevar al colegio? Porque yo estoy viendo casos en los que el colegio te dice, pues mira, los lunes son fruta, los martes son, yo qué sé, bocadillo de lo que sea, los miércoles tal. ¿Cómo veis esas opciones? Yo eso veo una locura para las familias porque tienen que estar pensando cada día de la semana qué tienen que llevar cuando son muy pequeños y cuando los niños... Bueno, los niños igual sí que están más pendientes de sus cosas, de sus horarios y cuando ya se lo preparan ellos el desayuno igual sí. Pero yo creo que debería haber una consigna básica que es, se trae fruta a la escuela y punto. Que tienes más hambre que con la fruta te quedas con hambre, pues te puedes traer un bocadillo y ya está.
Y eso sería lo guay y lo esperado, pero no es así. Y que los coles tengan que regular eso es dar una carga extra a los profesores y profesoras que bastante tienen con llevar la rutina del aula, con las cosas que hay en el aula, con lo que pasa cada día, como para además estar pendiente de fulanito ha traído esto, no ha traído lo otro, ¿no? Yo veo que es complicado. Vale, José Luis. Pues mira, yo lo veo un peligro, porque de nuevo vuelvo, y yo lo siento mucho, soy muy pesado con esto, zapatero a sus zapatos, ¿vale? Yo he visto como en infantil y en ciertos colegios, nada más empezar el curso, te viene el profesor o la profesora de turno y te imprime el primer documento en PDF que te saca del año 80 con las recomendaciones nutricionales, que son pues una castaña. Luego te viene, por ejemplo, mi sobrina me dice, mira lo que mandan en el cole, lo pone en la nevera y claro, que si galletas, lácteo todos los días, recomendaciones que, pues lógicamente, como la ha sacado de Google, el que lo está repartiendo no sabe ni si eso es cierto o si no. Por lo tanto, no veo bien que el colegio decida que tiene que traer al niño al colegio. Sí que veo bien que el colegio sea como una zona, una institución comunitaria en la que, oye, tal día quien se quiera apuntar, ofrecemos gratuitamente una charla por un profesional. Y que ahí los padres involucrados pues tomen nota y mejoren el desayuno de sus hijos conforme a ellos les venga en gana. Pero claro, el colegio se puede guiar también por los documentos oficiales, en este caso de cada comunidad autónoma, ¿no? Falta una institución, como hemos dicho antes, con peso. Falta una institución a nivel nacional, pero a nivel autonómico tú puedes coger tu guía de tu comunidad autónoma y el cole decir, mira, hay que traer esto y esto y esto, ¿no? Para desayunar, porque, ¿veis? O sea, les remites a las familias a una cosa que no te estás inventando tú ni que has sacado de Google, sino que la estás sacando de un documento oficial de tu comunidad autónoma. Ya, pero por ejemplo hay pirámides que son una castaña y son oficiales, entonces pues claro, lo veo un poco... Ya. Bueno, que por desgracia debería haber una referencia, como tú bien dices, y que no sea autonómica, porque después hay comunidades que no invierten tanto en este tema. Claro, tendría que ser nacional. Te encuentras un problema. Habría que tener una especialización, o sea, lo ideal sería que hubiese pues un dietista o un nutricionista en la escuela, esto ya sería la leche en vinagre, pero es que ni siquiera hay enfermeros. Por eso, eso es difícil, pero sí que se puede especializar uno como maestro, como docente, ¿no? Está el especialista en música, el especialista en educación física, pues se puede uno especializar en alimentación, por ejemplo, ¿no? Y tener ya un poco más de idea para ver que cuando vayan a trabajar de manera, porque creo que la alimentación tiene que ser en la escuela tiene que ser no una asignatura, sino una cosa transversal, ¿no? Que esté en todos los ámbitos. Entonces, que esta persona especialista en alimentación coge y diga, pues cuando vayamos a trabajar en algún curso algo de alimentación, por favor, no me saquéis esta pirámide de Google, ¿no? Y ponga un poco del visto bueno a los documentos que corren por la escuela. Sí, a ver, a mí yo creo que lo importante, aquí uno de los problemas que yo veo con ciertas estrategias de ciertas escuelas, también hay un estigma detrás. O sea, cuando yo te estoy diciendo, por ejemplo, que tienes que llevar ciertos tipos de alimentos, pero te pongo una falta o te pongo un punto negativo, si de repente traes un alimento que no está... Bueno, es que tú no sabes la situación de la familia. Entonces, yo creo que es importante que, como vienes, la escuela sea un espacio de educación y que sea un espacio de formación, y que sí que es cierto que sería complejo, o sea, sería ideal que hubiera nutricionistas o personal cualificado en escuelas que diera formaciones o que estuviera pendiente de esos de la educación, o sea, sería una utopía. Claro, sería una utopía. Sería muy bonito. Sí que es cierto que hay empresas que tienen personal formado en nutrición a la hora de la comida, ¿vale? Que es interesante también esta presencia de profesionales de la nutrición a la hora de la comida, pero como bien dice Pepe, y me parece una medida interesante, que ciertos profesores estuvieran especializados y que hubiera cursos cortos con cierta formación. Tampoco tienes que ser un nutricionista colegiado para hacer una planificación sencilla de unas meriendas, pero sí que me parece interesante, y es algo que estoy viendo, que quitemos ese tienes que dejar un abanico abierto de recomendaciones. No, es una consigna de que se recomienda, ¿no? Pero porque al final la responsabilidad es de los padres, entonces tú no puedes discriminar ni señalar a un niño
porque no está llevando la fruta, ¿no? Y está llevando bollería. Al final es responsabilidad de los padres. Claro, yo que al principio, por ejemplo, en el colegio cuando estaba, había ciertos profesores que decían, has traído el dulce y no es jueves, te lo quito. Y el niño se quedaba sin su desayuno en el cole. Es como, vamos a ver, yo no tengo culpa de que mi padre sea un inútil y no haga caso a las recomendaciones. Entonces, como el niño digo, ahora me has quitado la merienda y estoy muerto de hambre hasta el mediodía, ¿sabes? Y es como... O sea, al final volvemos a lo mismo. Creo que se le está dando demasiada responsabilidad a la escuela, incluso a los profesores. Es como, mira, sí, es que el peso lo tienen las familias. Sí, que es trabajo vuestro y punto. Uh-huh. Sin asumir que los padres sean inútiles, le podríamos dar unas recomendaciones a los padres para mejorar la alimentación de los peques, tanto en casa como quizá en las escuelas. ¿Hay algunas medidas que se nos ocurran? Sí, que compren más fruta y verdura. Vale. Vale, para empezar, y menos procesados. Vale. Que a veces se pierden en que no sé qué hacer para desayunar, no sé qué hacer para merendar. Bueno, pues que se pongan en la nevera 4 cosas básicas y que vayan sota caballo rey, y a partir de ahí, cuando ya vayan integrando esto un poquito, pues vayan ampliando, pero vale. No es tan difícil, de verdad no es tan difícil. José. Sí, que se involucren más, que no tengan miedo a mejorar su despensa, que sigan cualquier recomendación. Pues, por ejemplo, no sería mala idea aplicar el plato saludable en casa e ir poco a poco mejorando la lista de la compra y la despensa. Y que en cuanto a tema de que se lleva el niño al colegio, que sea lo más sencillo posible, como bien ha dicho Pepi, una frutita o un sándwich de pan integral con cualquier, pues yo que sé, con su tomate, su aceite, su fiambre de pavo, lo que sea, y a volar. Tampoco unos frutos secos, aguacate. No hace falta romperse la cabeza ni buscar el producto mágico, que es como los padres dicen, bueno, voy a buscar la mejor galleta. Es como, oye, mira, estás buscando pepita de oro en un barrendero, ¿sabes? Como... Lo que pasa es que vamos con mucha prisa. Con mucha prisa y entonces pues te venden lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De los ¿cómo eran estos? Los Lunchables, ¿no? Los Lunchables estos, ¿no? Que ya lo tienes ahí todo y no tienes que pensar, ¿no? Pues ya está. Claro, porque eso es top ventas, pues porque los padres tienen prisa y no hay ganas de ponerse a hacer pues ya está. A mí me daba la de dinosaurios para el colegio. Las galletas de dinosaurios. Sí. Ojo, que estaban recomendadas por la Academia esta de Pediatría, que dicen, manda huevos, Vaya. manda huevos. Ay, manda huevos. Yo creo que aquí hay algo que deben entender los padres, y es hay que involucrar a los niños y a las niñas en el proceso tanto de compra como de cocinado. Hay que tener paciencia, ¿vale? Mucha. Y que esto es una carrera de fondo, o sea, que no hay batallas inmediatas, que al final, bueno, pues es ir introduciendo alimentos saludables, lo que les digo, ir metiéndoles en preparaciones, que a veces nos estresamos demasiado en que la cocina tiene que quedar limpia, en que no me ensucie el niño, en que tal. Dejemos a los niños ser partícipes, dejemos que experimenten, total, que nos digan que no a ciertas cosas sin juzgarles, una serie de cosas que creo que son importantes, y que su relación con la comida sea una relación saludable. Yo voy a coger un poquito de aire y vamos a por ese. ¿Quieres unas galletas? Venga, unas galletitas. Dinosaurios. Con huevo. Tu menú favorito en Esencia Radio. La Gastroteca con Iván Cubillo. Vale, pues como estamos repartiendo palos, hemos repartido palos a los comedores escolares, hemos repartido palos a la familia, pues vamos a repartir unos palos poquitos más también. A ver, desde las instituciones, gobierno, ministerios, etcétera, etcétera. Creo que nos sonará a todos la estrategia NAOS. Fue una estrategia que inició el Ministerio de Sanidad y Política Social allá por el 2005, que ya suena lejano, y la idea o el objetivo era evaluar el nivel de conocimiento. La idea era mejorar las recomendaciones nutricionales e ir dando pasos hacia una mejor alimentación. Promover la información nutricional, ¿no? Efectivamente.
¿Qué tal ha ido esto? ¿Qué tal ha ido lo de la estrategia Naos? ¿Cómo lo veis? Pues con un 40% de sobrepeso yo decía. Pero bueno, los defensores podrían decir que podía haber sido más, ¿no? Si la Claro, estrategia podría haber sido peor. podría haber sido peor, ¿no? sé. ¿Qué fallos le veis a este tipo de estrategias? Pues son estrategias que, por ejemplo, como bien has dicho, la estrategia no tenía fomentar la alimentación saludable y promover la actividad física. Yo no lo veo por ningún lado. De hecho, en algunos cambios en años pasados en cuanto a las leyes educativas, en ciertas comunidades incluso se redujo la actividad física en el colegio, por ejemplo, que es donde más se debería fomentar. Entonces no sé por qué vía se está estimulando la práctica de actividad física, porque no se ve y porque los resultados están ahí. España está a la cabeza en cuanto a sobrepeso infantil. Y luego también una de las estrategias o actividades que prometía el NAOS era la colaboración con el sector alimentario, al igual que sensibilizar al Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud está pendiente de cambiarle el nombre a los productos veganos y del Nutri-Score y poco más. Bueno, es que el Nutri-Score nace, ¿no?, un poco a raíz del NAOS este. Sí, totalmente. Sí, a ver, yo no... O sea, promover la información nutricional, el Nutri-Score es súper informativo y lo tiene todo el mundo súper claro, o sea que... A ver, yo uno de los problemas que veo con este tipo de cosas es que si, y lo hemos hablado antes, ¿no? Si tú creas una estrategia nacional, pero al mismo tiempo le estás dando potestad a las comunidades autónomas para que tomen decisiones sobre temas de salud, pues claro, al final, ¿cómo haces ese seguimiento? Le estás dando una libertad que entendemos que, bueno, pueda estar bien en ciertas instancias, pero en este caso en concreto no es un modelo demasiado exitoso, porque tienes diferentes regiones tomando diferentes decisiones. Yo creo que hay demasiado despacho y todo muy bonito en el papel, pero que no se mira en la realidad de las personas. La verdad es que si te metes en la ESAN y te metes en webs donde puedas encontrar la estrategia NAOS, hay un montón de informes que seguramente... Informes, y haces un link y clic y dices, es un pues, caos, vale, es como un bonito. caos, ¿eh? Sí, no, o sea, no hay un sitio ni una institución nacional en que tú entrar y digas, oye, mira, aquí hay unas recomendaciones oficiales que se revisen y se actualicen en base a la evidencia científica de manera anual. Es un caos. Luego, por ejemplo, la ESAN, sí, muy bonito, un órgano institucional, todo lo que tú quieras, pero también tiene conflicto de interés. Que lo mismo se te mete un año ahí Danone que se te mete Panrico. Entonces, pues eso. Y cuando tampoco no les es gusta algo... la foto, se van. Claro, o sea, eso tampoco es muy lícito, ¿no? Totalmente. No se nos puede olvidar el código PAOS. No. Que no se cumple de ninguna manera. Pero es que es voluntario, entonces yo, pues si no quiero, no lo hago. Claro, es voluntario, también hay conflictos de interés, también hay empresas que dicen, bueno, pues ya lo iré haciendo. Sí que hubo una revisión en el 2012, creo recordar, pero es que en el 2012 decían que el código PAOS había sido un instrumento útil para mejorar la calidad de la publicidad de alimentos destinada a menores. Pero qué hostia. Te lo juro, tío. Es que tú te pones en horario infantil a ver un rato la tele y es todo... Vamos. Sí, es que incluso se llegaron a acuerdos con ciertos promotores de televisión, ¿eh? No se puede, tío. Sí, no o se sea, puede. creo que aquí hay una... No sé cómo decirlo, pero hay una... Mamoneo, es mamoneo. una hipocresía, ¿no? Porque, claro, decir que la herramienta ha sido un instrumento útil para la mejora de la calidad de la publicidad es no ver la televisión o no estar pendiente de lo que pasa en redes sociales. No tener hijos, no ver la tele, no estar en una burbuja de... No ir al supermercado también, que te dan puntitos para conseguir el peluche de Iron Man. Total. Claro. Si te compras un Colacao, ¿sabes? O sea, Ya, ni los cereales de Frozen, ni... Es que de verdad... No, es que es fuera, algo que yo creo que fuera. Es como distraer la atención, como que efectivamente sí se está haciendo algo, pero que Es yo creo un que es como poner barreras al campo. Es imposible y las marcas están ahí y ponen dinero y eso, vamos a ser sinceros, yo creo que no se va a poder regular, ni vamos a ver ninguna mejoría en ese aspecto. A ver, eso es mamoneo en los despachos. No con cosas, no con cosas voluntarias. Está claro que cuando se quieren hacer medidas y se quiere regular, hay que regular, prohibir
Y se hace una ley de obligado cumplimiento, no se hace este parapé. Que ya se aprobó hace poco, recientemente el año pasado, incluso no, creo que este año, si no recuerdo mal la fecha exacta, el tema de que, por ejemplo, en YouTube, streamers y cosas de directo, no estuviese permitido la promoción de ultraprocesados y bebidas y tal, y ahí sigue. Pero esto no fue un proyecto de ley. No se quedó pendiente de... Pero creo que llegó a aprobarse, no sé, y como que empezaba inminente y al final como que se ha quedado ahí en agua de borraja y ahí sigue, no se está aplicando de ninguna manera. Es que... O sea, claro, lo que sería el Estado es, digamos, un caos y después la industria alimentaria pues lo tiene muy claro, ¿no? Y tiene muchísimo dinero y hacen lo que les da la gana. ¿Cómo te va a legislar un Estado que no tiene nutricionista a la Seguridad Social? Pues o sea, vamos, es que no. En algunos sí, en algunas sí. En mi CAP ahora hay. Sí, en Cataluña, claro, ya está. Claro. Hemos hablado. Hemos dado palito al Naos, palito al Paos. Y claro, el Nutri-Score yo creo que lo dejamos para otro lado, ¿no? Darle palitos. Se los da el solo. ¿Para cuándo nutricionistas en el sistema de salud, en los centros educativos? ¿Para cuándo? ¿Qué pensáis que esto va a suceder? Si es que sucede. Bueno, en algunos ya hay. Es una figura que se está introduciendo poco a poco, pero demasiado poco a poco, ¿verdad? Demasiado sí, claro. Poco a poco y sin ninguna competencia. Pero bueno, que a lo mejor tienes un nutricionista por no sé cuántos habitantes, o sea que tampoco... Ya. Sí, por ejemplo, y lo que derivan, por ejemplo, aquí al menos en mi CAP, lo que te derivan a lo mejor al CAP son niños o niñas que tienen sobrepeso, por ejemplo, cosas así. Ya. Pero... no sé. ¿José? Es un sinsentido. No, que los que hay en algunas comunidades, no sé en Cataluña cómo funcionará, pero tú te vas a Andalucía y tienes al dietista revisando las bandejas de un libro de dietas que es público y que no se puede cambiar porque está sustento a los proveedores con lo que ha acordado la empresa, claro, como los comedores escolares, básicamente. Sí. O sea, al diabético darle galletas sin azúcar, pero no le puede hacer ni una dieta personalizada ni mucho menos. La tienes que sacar del libro. Totalmente. Hay que darle... y ya está. Sí, hay que darle una vuelta rápida. Nosotros aquí en el programa hemos intentado hacer un análisis de la situación de la alimentación infantil, enfocándonos en la obesidad, en el problema de comedores escolares, tema de papis y mamis en casa, y hablando un poco brevemente, que podremos estar hablando aquí horas, de las estrategias. Seguiremos dando palos, ¿no? Seguiremos dando palos, la verdad es que para metiendo mí ha sido caña. Un gustazo ver repartir a José Luis y a Pepe como si fueran Djokovic y Nadal en la final de Wimbledon. Impresionante. Pues muchísimas gracias por seguirnos esta hora. Y un auténtico placer tener a todos nuestros seguidores, tanto por redes como en el podcast, como por Esencia Radio. Marcos, muchísimas gracias por estar ahí a la técnica. Sudando te he visto hoy, ¿eh? Es que esto de tener cosas nuevas aquí en el estudio a veces no es bueno. No, a veces no es bueno cambiar. Es mejor mantener las cosas que funcionan. Más vale malo lo de antes. Sí, lo de antes. Más vale malo conocido, ¿verdad? Eso es, que bueno por conocer. Sí, ahí ¿verdad? está. Oye, te has levantado antes y te he visto con buena espalda, ¿eh? Te veo más fuerte. Se nota, ¿eh? Se nota mucho. Me ha pasado una foto en mi Nutri hoy que, vamos... Ha cambiado la cosa. Estás para darte... Los buenos días. Venga, Armando, muchísimas gracias por estar ahí al vídeo. Chao, muchas gracias. Un placer como siempre y nos vemos la próxima. Claro que sí. José Luis, Pepi, no cambiéis nunca. Madre mía, qué palo de calidad aquí en la Gastroteca. Muchísimas gracias, chicos. A vosotros. Hay que meter palos a ver si se caen las vendas de los ojos. Venga. De mucha gente. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao. Síguenos en las redes sociales, La Gastroteca _Esencia Radio.